Hola, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien ahí? Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Natalia Cianca, soy residente de tercer año de Cirugía General del Hospital Aeronáutico Central. El tema que me toca darles hoy es anestésicos locales y una segunda clase de cicatrización. Vamos a empezar con anestésicos locales. Bueno, a fines del siglo XIX se descubrió de manera muy casual el de los anestésicos locales, que fue la cocaína, el principio activo, con propiedades anestésicas, principalmente para intervenciones oftalmológicas y odontológicas. Además se encontró que tenía acciones estimulantes y eufóricas. Con el correr del tiempo se dieron cuenta de que, además de tener estas propiedades, tenía un potencial de abuso y efectos adversos. Se siguió investigando, con el correr del tiempo aparecieron otros, como la procaína, a partir de esta la tetracaína y la clorprocaína, que se vio que tenían menos efectos adversos, y finalmente llegamos al descubrimiento de la lidocaína, que es la que se utiliza mayoritariamente en la actualidad. Primero que nada, distinguir lo que es anestesia locorregional, que es aquella que hace bloqueo en troncos o raíces nerviosas, y la anestesia local, que es aquella que cumple su mecanismo de acción en lo que son las terminales nerviosas libres. Con respecto a los anestésicos locales, realizan un bloqueo que es transitorio e irreversible de los potenciales de acción que se encargan de la conducción nerviosa dolorosa. Existen 4 métodos para poder realizarla, que la podemos dividir en tópico de contacto, que es aquella que cumple su mecanismo de acción a través de la aplicación directa sobre la piel o la mucosa, como por ejemplo la lidocaína en gel. La anestesia por infiltración, que se inyecta directamente en la zona que se va a incidir, o se va a punzar. El bloqueo de conducción de troncos nerviosos, plexos o bloqueo autonómico regional intravenoso, y hemicorporales o regionales como el bloqueo peridural o subaracnoide. Dentro de todos estos, los más utilizados, sobre todo en las guardias, son los primeros dos, la tópico de contacto y la de infiltración. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los anestésicos locales? Bueno, realizan un bloqueo en la generación y la conducción del impulso nervioso a través del bloqueo de los canales de sodio, que son voltaje dependientes, dentro de lo que es la membrana celular interna. Una vez que son aplicados de manera externa, primero van a cruzar la membrana celular y luego van a ejercer la acción de bloqueo en los canales. Los anestésicos locales son bases débiles que lo que hacen en medios ácidos es protonarse y perder la conformación molecular. ¿Qué pasa habitualmente cuando se inyectan? Pasan al medio extracelular, que tiene aproximadamente el mismo pH, con lo cual se logra casi un equilibrio entre el pH de la solución y el pH del líquido extracelular y pueden difundir sin dificultad. Esas sustancias son sustancias no protonadas. Cuando llegan al citoplasma, al tener un pH más ácido, se protonan y finalmente pueden actuar en los canales de sodio. Una vez en el citoplasma y unidos al canal de sodio voltaje dependiente, disminuyen la permeabilidad de lo que son las membranas, aumentando el umbral de la excitabilidad, con lo cual van a dificultar así la generación del potencial de acción, con lo cual se va a producir un retraso de la conducción. Esa imposibilidad de propagar el estímulo va a generar que la conducción se bloquee. Además, tenemos que tener en cuenta lo que es la liposolubilidad, lo que son los anestésicos locales hidrofóbicos. Son más potentes, producen un mayor bloqueo, o una mayor duración de su bloqueo. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que a mayor liposolubilidad, mayor facilidad en la entrada hacia la célula, debido a la conformación de lo que es la membrana. Con respecto a los efectos, una vez que bloquean los canales de sodio, la supresión en orden es el dolor, en primera instancia, las sensaciones de temperatura, de tacto, la presión profunda y finalmente lo que es la función motora. Bueno, acá también tenemos que tener en cuenta la unión a las proteínas, ¿sí?
y la afinidad proteica que tienen los diferentes anestésicos locales. Ahora vamos a ver un poquito de cada uno. Bueno, con respecto al metabolismo, hay dos tipos de anestésicos locales, lo que son los ésteres, como la procaína, la cocaína, que se unen a esteasas plasmáticas y tienen metabolismo hepático. Y por otro lado tenemos las amidas, como la lidocaína. Las amidas tienen una alta unión a proteínas plasmáticas, sobre todo a la glucoproteína alfa-1 ácida, y también van a tener metabolismo hepático. La toxicidad va a depender de la absorción y eliminación del fármaco, tanto libre como el que está unido a las proteínas. Lo que tenemos que tener en cuenta, en este caso, son los pacientes que presentan alguna deficiencia hepática o la desnutrición por la concentración de proteínas. Ahora, la absorción de estos anestésicos puede ser regulada a partir de la asociación con un vasoconstrictor. Con respecto a los efectos adversos, van a ser proporcionales a la concentración que alcancen en la circulación, que también va a depender de si están unidos a una proteína o si van en fracción libre. Con respecto a los anestésicos a nivel del sistema nervioso central, lo que producen es una depresión arteriolar, lo que puede llevar incluso a que se produzca un colapso cardiovascular y la muerte. Siempre se tienen que tener los efectos adversos que puedan provocar los vasoconstrictores que están asociados a los anestésicos locales. También pueden producir efectos de hipersensibilidad como la dermatitis alérgica, la crisis asmática o el shock anafiláctico, que en la mayoría de los casos los producen los ésteres. Bien, lo que les dije anteriormente, que a veces pueden ir asociados con vasoconstrictores. Lo que va a generar el vasoconstrictor es que aumente la duración de acción del anestésico local, lo que va a generar que se encuentren, digamos, más prolongadamente en contacto con los canales. Los preparados anestésicos pueden contener vasoconstrictores como, por ejemplo, la epinefrina, que es uno de los más utilizados. Tiene varias funciones. Por un lado, disminuye el ritmo de absorción, lo que va a aumentar el tiempo en la biofase, y además disminuye el ritmo al que se metaboliza. Lo que va a generar también es disminución de la toxicidad general. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con los vasoconstrictores? Que es muy importante, que hay lugares en donde hay una limitada circulación colateral, como el pabellón auricular, los dedos, el pene, la nariz o la pirámide nasal. Lo que pueden generar los anestésicos locales asociados con vasoconstrictores es que se produzca una lesión hipóxica que resulte irreversible con necrosis tisular y gangrena de ese tejido. Y además tenemos que tener en cuenta pacientes con cardiopatías severas y pacientes embarazadas que están contraindicados en este caso. Bueno, como lo habíamos clasificado, tipo ésteres o tipo amidas. Dentro de los tipos ésteres tenemos cocaína, procaína, tetracaína, y dentro de las amidas, lidocaína, bupicaína, son unos de los más utilizados, ropivacaína, entre otros. Bueno, con respecto a la cocaína, es un éster que es el primero que se descubrió con propiedades anestésicas locales. Tiene efectos de vasoconstricción local porque inhibe la recaptación de catecolaminas, sobre todo la noradrenalina. Tiene propiedades eufóricas. Tiene propiedades anestésicas tópicas, tanto en vías respiratorias superiores, en la boca y en oftalmología. Pero bueno, tiene varios efectos adversos y además el potencial de abuso de la sustancia. Con respecto a la procaína, que era el otro éster, es un anestésico de inicio de acción lento. Tiene una duración de su mecanismo de acción de menor a 1 hora y tiene un gran poder vasodilatador y alergénico. Con respecto a la tetracaína, es el otro éster, también tiene un inicio de acción lento, recién a los 15 minutos, pero tiene una duración de acción más prolongada, hasta 5 horas. Pero este anestésico tiene una elevada toxicidad en lo que es a nivel sistémico. Con respecto a la lidocaína, es uno de los que más utilizamos, sobre todo los más utilizados en las guardias. Es una amida, tiene tanto indicaciones en anestesia local como regional. Y dentro de las contraindicaciones está la isquemia regional,
la hipersensibilidad de los anestésicos locales, el bloqueo cardíaco, la inflamación. Es un anestésico de inicio de acción rápido y dura aproximadamente entre 1 hora y media y 2 horas. La asociación con un vasoconstrictor va a disminuir la velocidad de absorción, por lo tanto va a prolongar su mecanismo de acción. Se necesita aproximadamente una concentración mínima de un 1%. Y el principal efecto adverso que tiene la lidocaína es que es cardiotóxica. Ahí están las dosis máximas que se pueden utilizar con y sin epinefrina y las dosis que podemos utilizar en los pediátricos. Con respecto a la pilocaína, es una amida que también se utiliza tanto como anestésico local como regional. Tiene un inicio de acción rápido, de 2 a 4 minutos, y tiene una duración de acción de aproximadamente 2 horas. Pero a altas dosis puede causar metahemoglobinemia. Puede utilizarse también asociado con lidocaína. Bupivacaína es otro también de los que se utilizan. Es una amida de acción prolongada, hasta 4 horas puede durar, un poquito más que la lidocaína. Hace un bloqueo más sensitivo que el motor. Estos anestésicos pueden ser utilizados incluso en trabajo de parto o posoperatorios y tiene indicaciones tanto en anestesia local como regional. Dentro de lo que son algunas de las contraindicaciones, la hipersensibilidad, disfunciones cardíacas, insuficiencia cardíaca congestiva, shock, alteraciones en la coagulación. Este anestésico resulta más cardiotóxico que la lidocaína, ¿sí? Incluso puede causar arritmias ventriculares graves o depresión de miocardio. Tenemos que tener en cuenta las dosis tóxicas con y sin epinefrina y que este anestésico no debe superar los 400 miligramos en el día. Además, la cardiotoxicidad que genera es muy difícil de tratar, sobre todo si se encuentra asociada con otros estados como la acidosis, hipercamia y hipoxemia. La ropivacaína es una aminoetilamida, es menos cardiotóxica, en dosis que son equivalentes con lo que es la bupivacaína. Siempre se deben considerar dosis máximas similares, pero bueno, se puede utilizar un poco más, con más seguridad que la bupivacaína, por ejemplo. Bien. Con respecto a lo que es la técnica de infiltración de los anestésicos locales, acá tenemos los materiales que se deben tener en cuenta para utilizar: las jeringas, las agujas de infiltración, gasas estériles, los desinfectantes de contacto como iodo povidón, alcohol, anestésicos locales y el campo estéril. ¿Sí? Acá tenemos los materiales, esto es lo que habitualmente se utiliza. Obviamente a esto le vamos a sumar, en el caso de que haya que suturar, por ejemplo, un paciente, la sutura. Con respecto a la técnica de infiltración, lo que hace es, bueno, primero que nada, descargar el anestésico local en la jeringa. Se deben utilizar agujas diferentes para cargar la jeringa y la que se va a utilizar para inyectar el anestésico en el paciente. Siempre la antisepsia de la piel. ¿Sí? Acá lo que se usa es una gasa entre la aguja y el frasquito del anestésico local para que no haga contacto y no se pierda la esterilidad. ¿Sí? Ahí están cargando el anestésico local. Las distintas heridas, ¿sí? En las que vamos a utilizar los anestésicos locales. ¿Cómo es la técnica de infiltración? Siempre se empieza de uno de los extremos, se hace una bone inicial. ¿Qué significa esto? Que vamos a pinchar en uno de los extremos, ¿sí? Siempre aspirando para cerciorarnos de que no agarramos ningún vasito, ni que vamos a inyectar el anestésico en ningún vaso, y se retira la jeringa y la aguja inyectando el anestésico local. ¿Sí? Acá otros de los ejemplos. Lo que primero empezamos haciendo es el abón inicial. A partir del abón inicial vamos a empezar a inyectar de la misma manera en todo el resto de la herida. ¿Sí? Acá tenemos otro ejemplo. ¿Sí?
Otro ejemplo para suturar. Bueno, acá los que les comentaba previamente, la primera punción en donde se hace el abón inicial, ¿sí? Se introduce la aguja, se cerciora, se aspira, cerciorándonos de que no agarramos ningún vaso, y finalmente se retira la aguja inyectando el anestésico en el mismo momento. ¿Sí? Acá vemos un ejemplo. A partir del abón inicial vamos a seguir anestesiando todo el resto de la herida. ¿Sí? Bien. Esto es todo lo de la clase de anestésicos. Ahora vamos a seguir con lo que es cicatrización. Esta clase es de cicatrización y manejo de heridas quirúrgicas. Bueno, ya habíamos comentado en clases anteriores que es una herida. En este caso, bueno, es la disrupción de las estructuras anatómicas y funcionales que se producen como consecuencia de alguna agresión externa. Esto va a dar como resultado que se produzca una solución de continuidad. Lo más importante que tenemos que evaluar, además de la antisepsia y de otras cosas que tenemos que tener en cuenta, es cuándo suturar y cuándo no. Con respecto al proceso de cicatrización, es un proceso que es ordenado, que se cumple en un tiempo determinado y que lo que va a permitir es que se devuelva la integridad anatómica, funcional y estética del tejido que sufrió esa agresión externa. Sin embargo, esto puede dejar una cicatriz. Hay distintos tipos de cicatrización. Lo ideal es que esa anatomía funcional y la apariencia vuelvan a ser lo que era antes, ¿sí? Sin que quede ninguna cicatriz. Puede ser aceptable cuando queda una cicatriz, pero la continuidad anatómica y funcional vuelve a ser la previa. Puede ser una cicatrización mínima, en la cual quede alguna cicatriz, que se devuelva la integridad anatómica, pero que no quede con buenos resultados funcionales. O puede ser que la cicatrización directamente esté ausente, en donde no se logre restaurar la integridad anatómica, como por ejemplo en lo que sucede en las úlceras, por ejemplo de pacientes diabéticos. ¿Cuáles son las fases de la cicatrización? Empieza con una fase de hemostasia, en donde se produce una migración plaquetaria, con liberación de factores de crecimiento. Luego se sigue con una fase inflamatoria, en donde las células que predominan son los neutrófilos, con participación de otros como monocitos y linfocitos, y en donde hay un aumento de la permeabilidad capilar. Estas células lo que van a hacer es liberar todo lo que son las citoquinas inflamatorias. Continúa con una fase proliferativa, en donde se produce la proliferación del tejido, con formación de tejido de granulación. Con el tiempo empieza a haber neovascularización y angiogénesis con producción de colágeno. Finalmente, cuando se produce la fase reparadora, hay un aumento de la fuerza ténsil de ese tejido con reordenamiento de las fibras de colágeno. ¿Sí? Esto todo producido por lo que son los miofibroblastos. Hay distintos tipos de cierres para las heridas, dependiendo de qué tipo de heridas sea. Hay heridas que son de espesor parcial, que son aquellas que solo afectan la capa superficial de la piel y que van a cicatrizar por epitelización. Las células epiteliales de las glándulas y de los folículos se dividen y migran para cubrir ese defecto que se produjo. Hay mínima formación de colágeno y hay una escasa contracción. Esto, por ejemplo, cuando se producen las erosiones de la piel. Ya cuando es una herida de espesor total, los tipos de cierres pueden ser primario, secundario o terciario. Aquel que es primario es aquel que se cierra en las primeras horas. Hay un cierre por aproximación, por ejemplo, una herida que se suturó, o una herida en la cual se colocó un injerto, un colgajo. Este tipo de cierre sigue las etapas clásicas de cicatrización. Ahora, ya los
cierres secundarios o por segunda intención es cuando se deja abierta para que cierre de manera espontánea. Este tipo de cierre se va a mantener en una fase inflamatoria hasta que cierre completamente. Y finalmente el cierre terciario por tercera intención es cerrada luego de varios días de traumatismo. Estos cierres son útiles cuando ha pasado el riesgo de infección en heridas contaminadas y el proceso no se altera y la fuerza ténsil obtenida es la misma que con el cierre primario. Lo único que se produce con un tiempo más prolongado. Acá vemos un cierre primario de herida, en este caso, con sutura, donde se produce un adecuado afrontamiento de los bordes de la herida, con ausencia de espacios muertos. ¿Cuáles son los pasos para el cierre primario? Bueno, se produce una pequeña cicatriz con una mínima contracción de la herida. Durante las primeras horas empieza a haber fibrina, sangre. Con los días empieza a haber mitosis desde los bordes de la herida, que rápidamente son invadidas por miofibroblastos que empiezan a generar colágeno con el posterior tejido de granulación. Ya al quinto día aproximadamente se encuentra cubierta por un nuevo epitelio. Aproximadamente al mes, el tejido conjuntivo presenta escasas células inflamatorias, está cubierta por una epidermis que es casi normal. En el caso de los anexos dérmicos, son destruidos, ¿sí?, que se pierden de manera permanente. La fuerza ténsil que se produce en la herida aumenta con el correr del tiempo. Ahora, ¿cuándo va a estar contraindicado los cierres primarios de la herida? Cuando en esa herida hay sospecha de infección. Eso va a depender más que nada del huésped, de la concentración bacteriana y de la virulencia del germen. A más tiempo que esa herida esté abierta, mayor concentración. Además, tenemos que tener en cuenta el mecanismo por el cual se produjo esa herida. En el caso de las mordeduras de perro, de rata, la mordedura humana tiene muchísimo riesgo de infección, entonces en general son heridas que no se cierran de manera total. El límite son 6 horas aproximadamente. ¿Qué pasa con lo que es el cierre secundario? Como dije previamente, la herida se encuentra en su fase inflamatoria, que es una fase inflamatoria muy intensa, en donde se va a desarrollar abundante tejido de granulación. Además, hay proliferación de miofibroblastos que van a generar la contracción de esa herida. Se forma un coágulo de mayor tamaño, mayor rico en fibrina, que se depositan en la superficie de la herida. Lo que tiene el cierre secundario es que hay mayor volumen de tejido cicatrizal. Con respecto al cierre terciario, es un cierre primario diferido, que se utiliza principalmente cuando las heridas están contaminadas, cuando están sucias o infectadas, o cuando hay pérdida extensa y hay un riesgo elevado de infección. Entonces, lo que se hace es que se puede hacer un debridamiento inicial con curaciones por un periodo prolongado en esa herida y luego se cierra de la misma manera que un cierre primario, pero que puede ser con o sin resección de ese tejido de granulación, dependiendo de cuánto sea la deformidad que le produce esa herida y cuánto molesta para poder hacer un cierre correcto. Hay factores que van a generar una alteración en la cicatrización, hay algunos que son controlables y hay algunos que son poco controlables o que directamente no lo podemos cambiar. Uno de ellos es la técnica quirúrgica de reparación. Cuando para que la cicatrización sea lo más adecuada posible, las incisiones deben seguir las líneas de tensión de cutánea, ¿sí? Se debe manejar delicadamente el tejido y se debe hacer una hemostasia prolija. Evitar la tensión y usar un material adecuado para cada herida. Factores como infección, la desnutrición de los pacientes o aportes sanguíneos deficientes, como en los pacientes que tienen anemia, van a generar una alteración en la cicatrización. Algunos factores que son poco no controlables, como la edad y la raza, las enfermedades sistémicas, como por ejemplo la diabetes, la insuficiencia arterial, la presencia de tratamientos con corticoides,
los AINES, ¿sí? Los analgésicos no esteroideos, el tabaco, el alcohol, o pacientes que están en tratamientos con quimioterapia o radioterapia, son todos factores que van a alterar la cicatrización, que en mayor o menor medida podemos cambiarlos o por lo menos podemos controlarlos, como por ejemplo lo que es el tabaco o el alcohol. Lo más importante de esto es qué tenemos que suturar y qué no, ¿sí? ¿Cuándo y qué suturo? Con respecto a conceptos generales del manejo de las heridas, tenemos que hacer una exposición correcta de la herida con control del sangrado. Se debe limpiar correctamente para evitar que se sobreinfecte, para retirar todos los cuerpos extraños que puedan dificultar la cicatrización. Irrigar previamente con solución fisiológica o sustancias antisépticas para barrer todos los microorganismos, los cuerpos extraños. Se debe retirar el tejido que está desvitalizado y finalmente proceder a suturar la herida. Con respecto a la abrasión se produce cuando las capas superficiales de la piel se pierden, que pueden ser por roce o por fricción. Entonces, en este caso, no tiene la indicación de suturar, sino que lo que hay que hacer es limpiar la herida, ¿sí? Que puede ser también con solución fisiológica o antisépticos, para arrastrar los cuerpos extraños que puede haber en la herida. Con respecto a las heridas contusas, son heridas producidas por algún objeto romo, que no tienen solución de continuidad. En este caso lo que hay que hacer es disminuir o tratar de disminuir la inflamación de ese tejido. Entonces se debe aplicar frío en las primeras 24 o 48 horas, para luego colocar calor y promover la vasodilatación del tejido para disminuir el hematoma. Con respecto a las heridas cortantes o laceraciones, son soluciones de continuidad que tienen bordes regulares, bien delimitados en la mayoría de los casos. En este caso también el lavado profuso de la herida con solución fisiológica y la sutura con técnica estéril. Si las heridas tienen menos de 6 horas, se pueden suturar, ¿sí? Ya cuando pasaron más de 6 horas, el riesgo de infección es mucho mayor. Acá, bueno, en clases previas habían hablado de lo que es el tratamiento con la vacuna antitetánica y los antibióticos. Siempre debemos evaluar el mecanismo por el cual se produjo la herida. Con respecto a la abulsión, lo que se genera acá es que hay un arrancamiento total o parcial de los tejidos, el famoso scalp. En este caso también se debe lavar profusamente los tejidos con solución fisiológica, antisépticos. Y bueno, si el tejido está viable y es posible suturarlo, ¿sí? Se sutura. Si no, cuando es una abulsión, cuando hay total desprendimiento, no se debe suturar, sino que en este caso debe tratar un especialista, ¿sí? que pueda volver a corregir ese defecto. También tenemos que evaluar la antitetánica y los antibióticos. Con respecto a las heridas penetrantes o punzantes, son heridas que penetran en el espesor de la piel. Siempre se debe evaluar el daño de tejidos subyacentes, ¿sí? Sobre todo el daño nervioso que se puede haber producido. En este caso también se debe lavar profusamente la herida con solución fisiológica, evaluar el daño en tejidos profundos y suturar también con técnica estéril, ¿sí? Bien, con respecto ya a lo que son heridas complejas, heridas de arma de fuego, con compromiso óseo, compromiso vascular, estas ya son heridas que no las manejamos, digamos, cualquiera, sino que las debe manejar un cirujano especialista, ¿sí? Con respecto a lo que son las heridas contaminadas, la mayoría pueden cerrarse luego de que se produzca un buen aseo quirúrgico, ¿sí? Con una buena antisepsia de la herida. Aquellas ya heridas que tienen un inóculo bacteriano importante, como por ejemplo lo que son las mordeduras. Una herida que tiene más de 24 horas, contusas, abulsiones, heridas que en pacientes con uso de corticoides
ya ahí son heridas que no se pueden cerrar si ha pasado ya más de un tiempo. Estas heridas se van a cerrar de manera secundaria o terciaria. Lo que es importante, ¿sí?, es obtener una herida que sea lo más estéticamente posible de tener, o sea, debemos seguir las líneas de tensión de la piel, siempre una correcta limpieza para generar el arrastre de todos los cuerpos extraños, ¿sí?, para disminuir la concentración que hay de microorganismos. Siempre se deben regularizar los bordes de las heridas, sobre todo en tejidos desvitalizados. Algo muy importante es retirar la sutura en la forma y en el tiempo adecuado, sobre todo, y evitar las infecciones, por supuesto. Ahora, cuando las heridas se complican, ¿sí?, pueden presentar, una de las cosas es infección, es una fuente importante de problemas, lo que es clínico y económico en los sistemas de salud. Las infecciones de heridas quirúrgicas son las segundas en cuanto a prevalencia en los hospitales después de las urinarias. Además aumentan lo que es la estadía y la morbimortalidad de ese paciente. Pueden existir signos de inflamación locales y sistémicos. Puede existir secreción purulenta con o sin aislamiento de microorganismos implicados. Y lo que se produce es un desequilibrio entre lo que es un huésped susceptible, un medio ambiente propicio y un germen con elevada virulencia, lo que va a generar que esa herida se contamine y se infecte. ¿Cuándo lo vamos a sospechar? Bueno, principalmente por la clínica del paciente, además puede haber drenaje de material purulento. Se pueden realizar imágenes y laboratorios, sí, pero lo más importante es la clínica de esa herida. Siempre se debe analizar la secreción, de ser necesario se deben cultivar ese líquido, ¿sí? Además se pueden hacer hemocultivos y se debe iniciar antibiótico-terapia empírica para luego ajustarlo de acuerdo a los resultados de los cultivos. Se debe drenar y debridar el tejido necrótico, si existiese, y la mayoría de los casos son infecciones a punto de partida bacterianos, aunque pueden ocurrir infecciones virales y micóticas. Sin embargo, la incidencia de estas últimas ha aumentado debido a que los pacientes se encuentran bajo tratamientos con corticosteroides o pacientes inmunodeprimidos o con uso de antibióticos múltiples previos. Bien. Un pequeño algoritmo, ¿sí?, de lo que es el posoperatorio, ¿sí?, de acuerdo a la presencia o no de fiebre tras la intervención quirúrgica. Cuando la fiebre está se aparece menos de 48 horas después de una intervención, la infección de sitio quirúrgico es improbable, entonces ya debemos descartar que sea enfermedad sistémica. En cuanto a que la fiebre aparezca después de las 48 horas tras la intervención, hay que explorar la herida, ¿sí?, hay que ver la clínica de la herida, si el paciente tiene eritema, induración, si le sale material purulento por la herida, ¿sí? Se puede realizar laboratorio e imágenes. En el caso de que estemos sospechando, se colocará tratamiento antibiótico empírico, ¿sí?, para luego adecuarlo, como dije previamente. Otro de los complicaciones que pueden existir es la dehiscencia. La dehiscencia se produce cuando hay un exceso de tensión en la sutura, pero otras causas importantes pueden ser la infección de esa herida quirúrgica, la presencia de hematomas, la malnutrición del paciente o la necrosis tisular. La incisión, siempre que sea posible, debe ser paralela a las líneas de tensión de la piel. Y además, algo importante es que se deben retirar los puntos de manera alterna en la medida de lo posible, retirando de manera progresiva de menor a mayor tensión en esa herida. Acá vemos una foto, un ejemplo de una dehiscencia de una herida de la parotomía mediana. Algunos de los factores de riesgo es la edad avanzada de los pacientes, ¿sí?, la presencia de comorbilidades, como por ejemplo un paciente diabético, ¿sí?, o el uso de corticoides previos, pacientes inmunosuprimidos. ¿Sí? Hay una tensión excesiva por una técnica inadecuada de la sutura o porque se han utilizado materiales que son inadecuados.
Esa dehiscencia puede ser parcial o total, ¿sí? En general se puede producir entre el quinto y el 12º día postoperatorio. Otra de las complicaciones es la hemorragia, ¿sí? Que es la principal causa es el uso de antiagregantes o anticoagulantes en esos pacientes. Sin embargo, puede haber alguna coagulopatía, diagnosticada o no, o la hemostasia inadecuada. Siempre, antes del cierre de las heridas en los postoperatorios, tiene que haber una hemostasia cuidadosa, ¿sí? Se debe controlar que no quede nada sangrando. Si no, de esta manera podemos multiplicar el riesgo de que se produzca no solamente la hemorragia, sino además la dehiscencia de esa herida. Además, para hacer una hemostasia correcta, se va a la sección de los vasos arteriales que tienen, más de 1 milímetro de calibre, van a requerir que se liguen en vez de seccionarlos con calor, ¿sí? Con electrobisturí. Con respecto a otra de las complicaciones es el granuloma, que es la reacción tisular a cuerpo extraño que se genera en la piel o en órganos internos, ¿sí? Son lesiones generalmente de aspecto nodular, induradas, eritematosas o violáceas, que tienen un componente inflamatorio variable. A veces hay extrusión espontánea del material en el sitio de inoculación, ¿sí? De la incisión. Además del granuloma, se puede generar una fístula cutánea con trayectos de drenaje de material purulento entre el sitio que es afectado y la superficie cutánea. La sutura que más reacción tisular genera es la que es de tipo no absorbible y multifilamento. El periodo de latencia es muy variable en estos casos, puede ir desde el primer mes de la cirugía hasta varios años después. Incluso puede complicarse con otros factores como las infecciones sobreagregadas o las fístulas que previamente lo dije. Lo más adecuado para cuando se produce esta complicación es la extirpación quirúrgica de la lesión junto con el material que la produjo, lo que generó la reacción granulomatosa. Otra de las complicaciones es la presencia anormal de sangre en la capa subcutánea, lo que conocemos como hematoma. Esta complicación además tiene un riesgo de sobreinfección y puede estar relacionado también con anticoagulantes o antiagregantes o con una hemostasia insatisfactoria durante el acto quirúrgico. Siempre se deben evaluar los factores de coagulación. En general los hematomas suelen reabsorberse espontáneamente, sin embargo, hay hematomas que se generan bajo los colgajos que deben ser evacuados. Esta es la bibliografía utilizada. Y nada más. Gracias. ¿Alguna pregunta de estas dos clases o de las clases anteriores? Bueno, si no hay ninguna duda, damos por terminado lo que es el módulo de cirugía general. Mañana inicia lo que es el módulo de urología a la misma hora y por este canal. Muchas gracias.